gracias por continuar con nosotros. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que nos apoyen y sigamos creciendo. Siempre les traemos informaciones frescas, informaciones importantes, informaciones relevantes para nuestros amables televidentes que nos siguen a través de esta pantalla y también de nuestro canal de YouTube, de nuestra plataforma. Le invitamos a que se suscriban para que nos sigan apoyando. Señores, quiero referirme a un tema ya un poquito añejo, un tema viejo, antiguo, pero que es un tema que realmente lo traigo a colación para entonces luego de ese tema trae otro tema que viene al contraste. Y me voy a referir, colega, a lo que fueron el inicio de la pandemia y a lo que fue el toque de queda en República Dominicana, que es donde nosotros vivimos. Y fue donde yo pude presenciar. Ustedes saben que anteriormente en lo que era el toque de queda, podíamos decir que había un desorden y que muchos ciudadanos no querían someterse al principio de la jornada con respecto a lo que fue el toque de queda, pero también hubo muy mal manejo de parte de las autoridades anteriores en la gestión pasada, que yo entiendo que no iban acorde a la realidad. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, había unos fiscales en los destacamentos que iniciaron cobrando 1,000 pesos de multa y después cobraban 2,000 pesos de multa. ¿Qué hicieron con ese dinero? Yo no sé, nunca dieron cuenta de eso, porque realmente yo entiendo que es hasta violatorio y está en contra de la ley. Independientemente de que el presidente Danilo Medina, que fue quien inició con el toque de queda, mandara a la policía, a las autoridades, a que mantenieran el orden público. Acuérdese que hubo mucho atropello en cuanto a las autoridades, sí, porque fue un desorden. fue un desorden, pero y continuando con su comentario y sin interrumpir, usted sabe que a veces habían personas que salían al médico a buscar algún medicamento, a buscar algo de comida, que salían a su trabajo y a un familiar, porque cuando ustedes lo llamaban que decían que su mamá está mala o que un hermano suyo está malo, usted salía y por X razón le daba la hora de toque de queda, ellos se ponían reverde y hubo mucho atropello. Usted dice que hubo violación de ley, que hubo muchas cosas, pero hubo mucho atropello también de parte de esas autoridades. Sí, hubo. Sabemos que el ser humano a veces es difícil someterse a los reglamentos, que es lo que estábamos hablando al principio de este programa, pero también recuerde que en las mismas autoridades había atropello, había abuso de poder y no había concientización en las autoridades, porque cuando usted salía a X hora, sabiendo usted que hay COVID, que usted se puede contagiar, que puede contagiar a su familia, usted no iba a salir por amor al arte ni de gusto. Usted salía por necesidad, por compromiso, por responsabilidad, y eso ellos no lo aceptaban. Colega, es una realidad lo que usted acaba de decir. Había muchas personas que muchas veces estaban en la galería de su casa y la policía, por el mal manejo y el desconocimiento y el abuso de autoridad, una persona en la galería de su casa no está en la calle. No, pero entonces esa parte había que entenderla. Una persona en el patio de su casa no está en la calle y esa parte la autoridad no la entendían. Una persona que estuviera en el plato de su casa, como se subieron muchas veces, realmente tampoco estaba incumpliendo porque estaba en el plato de su casa, no estaba en la calle. Cuando se habla de la calle, estamos hablando de la vía pública, no estamos hablando del patio de su casa, no estamos hablando de la galería de su casa, no estamos hablando del plato de su casa. Entonces la autoridad a veces, los policías a veces no entendían esa parte y por eso hubo tanto mal manejo, porque a veces la policía se quería meter a la galería, se quería meter hasta la casa a buscar a la propia gente, se quería de los patios de su casa. Yo mismo vi gente que realmente la policía se lo llevaba, y cuando se habla de la calle no se habla de un patio de la casa. Y lo que tenía que mojarle la mano para podérselo sacar. Colega, pero ese era el problema, que eran 2,000 pesos de 2,000 pesos de multa. Entonces cuando los fiscales el otro día salían por ahí con los bolsillos rompiéndose de dinero, no digo yo, obligatoriamente la autoridad tenía obligatoriamente que llenar los destacamentos de gente porque había un negocio con eso. ¿Qué hicieron con ese dinero? Como dije anteriormente, no sabemos, nunca dieron cuenta de eso. Entonces yo entiendo que las autoridades en ese momento de pandemia se manejaron muy mal. Gracias a Dios, después que llegó Miriam Germán y Miriam y Jenny Berenice y Camacho, todo eso realmente se continuó hasta lo que fue la multa, que era ilegal, de los 2,000 pesos, porque a veces agarraba un infeliz en la calle que realmente pasaba muchísimo trabajo. Que con trabajo. esos 2,000 pesos y con esos 1,000 pesos, la verdad que comía su familia, Entonces, que estaban difícil. No había fuente de que entrada. Estaba difícil. No había fuente de entrada en ese momento. Entonces una persona que consiguiera 2,000, que tuviera 2,000 pesos, a veces tenía que cogerlo hasta prestado para salir del destacamento, porque los fiscales simplemente tenían sus leyes, pero no sabemos con qué objetivo, porque ese dinero ellos nunca dijeron que iba a la procuraduría. Yo le puedo decir que la pandemia tanto endeudó como también aumentó. O sea, que me estoy refiriendo al sistema económico. La pandemia hizo a mucha gente millonaria, a mucha gente la sacó de apuro, a mucha gente la puso a vivir bien, la puso cómoda, mientras que también a otros lo puso a vivir mal y hacer pobre, porque hay clase baja, clase media, clase alta y clase probable. La clase
media se quedó siendo media, la clase baja se quedó siendo aún más baja y la clase alta aumentó más alta. O sea que usted ve que después de la pandemia se hicieron muchos supermercados, pero muchos supermercados que se construyeron en medio de la pandemia, muchas cosas que se hizo, se construyó muchas casas, hubo muchos, tanto así que aumentaron la varilla, aumentaron el cemento, y usted se pregunta, si estábamos en pandemia, había crisis económica, crisis sanitaria, ¿de a dónde salieron tanto dinero para construir tantos edificios, tantas casas y hacer tantos supermercados? O sea que la pandemia, aparte de crisis, también trajo aumento. Sí, colega, y también podemos ver también el gran aumento de vehículos también que se han vendido en los últimos tiempos y realmente y hubo crisis. Estuvimos en pandemia. Sí, realmente yo lo que entiendo es que ha habido un mal manejo. Yo me quería referir también a a ese mal manejo que tuvieron las autoridades en ese tiempo, para entonces llegar a referirme también al mal manejo que tuvo el PLD como gobierno, que gobernó en sus mejores tiempos, donde este país hoy pudo haber estado convertido en una tacita de oro, porque no es un secreto para nadie de que este país es el tercer país que más ingresos genera a nivel de impuestos. Guardando los cuartos en cisterna. Entonces, yo no entiendo cómo este país, cuando llegó la pandemia, no tuvo un fondo para nosotros poder sustentar este país y tenernos que ir corriendo a coger préstamos, porque realmente los PLDistas, y ustedes me excusan la palabra, que no quiero politizarme con esto. No es politizarse, sino pero recuerde que con la gestión de Jenny Berenice, y escúchame, con la gestión de Miriam Germán y toda esa gente que agarraron con dinero hasta en cisterna, en maleta, Mia Yan Alain, todo el dinero que tenía en Villa y todas esas cosas, todavía están sometidos a la justicia. Entonces usted dice que no había fondo, el fondo había, pero ¿quién no tenían? No, el fondo estaba en el fondo de la cisterna y de los tanques. Y no tanques y maletas. De esa gestión pasada. ¿Cuántas villas se le han incautado a Yan Alain? Un país avanza bueno cuando se da oportunidad de empleo. ¿Cuál fue el plan estratégico? Los hermanos de Danilo, ¿qué fue que lo allanaron? ¿Con dinero dónde? En caja fuerte. En caja fuerte. Y todo eso. Entonces, usted dice que en el fondo lo tenían ellos mismos. Entonces, colega, yo pregunto a veces, en 20 años, ¿cuál fue la estrategia que creó el PLD para la creación de empleo? ¿Cuál fue la estrategia que creó el PLD para la oportunidad a la juventud? Dígame, ¿cuáles fueron los objetivos de ese gobierno? ¿En qué le aportó este gobierno al país? Yo puedo decir que Danilo tenía buenos objetivos. Lo que pasa es que los funcionarios que él tenía no lo ayudaron a crear el gobierno que él quería crear. Porque recuerde que no estaba tan malo. Lo que pasa es que los mismos funcionarios que estaban con él no lo ayudaron a él a hacer un buen gobierno. Y en el momento de terminar su gestión, entonces comenzaron a salir los trapos sucios al sol, acuérdese. Entonces, colega, yo continúo diciendo cuáles fueron los mecanismos que ellos utilizaron para disminuir la delincuencia. Porque yo te voy a decir una cosa, señor, no es que yo quiera criticar o politizarme, simplemente decir la cosa como periodista y llevarle la realidad al pueblo dominicano. Porque si ustedes me dicen a mí que en 20 años ustedes lo que hicieron fue, porque uno habla, señores, pero no sabe quién dejó más desempleo del COVID o el PLD, porque fueron 33 empresas que en manos de esa gestión del PLD se disolvieron, se fueron a pique. Entonces realmente a veces nosotros, mira, por ejemplo, los ingenios, que eran un brazo económico de la República Dominicana, donde cientos, en el tiempo del COVID ya no funcionaba, ¿verdad? Donde cientos de batallas y de campos se beneficiaban de eso. Esa gente quedaron a la intemperie. ¿Por qué? Porque simplemente ellos se enfocaron en que eso había que hacer un negocio con eso para importar azúcar aquí, donde aquí realmente le podíamos importar azúcar a otros países. Y así subieron un sinnúmero de cosas. No, y que recuerde que con motivo también de la pandemia, porque no estamos haciendo una retroalimentación en cuanto a lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Recuerde también que esos pobres haitianos indocumentados, vuelvo de nuevo al principio, esos pobres haitianos indocumentados que están ahí en los batalles, allá en los ingenios de azúcar, donde ellos son los que producen o hacen que la tierra produzca lo que son los frutos de la caña de azúcar. En tiempo del COVID estaban parados, no estaban trabajando, porque recuerden que había el sistema de distanciamiento, no se podían juntar. Entonces ya ese tipo de personas sin documentos, sin estudio, que lo único que saben es labrar la tierra, estaban pasando hambre, miseria, enfermedad, desempleo, todo eso estaban pasando. Mientras que había un grupito que se alimentaron del sudor de esos pobres campesinos y no tuvieron piedad de ellos. Y entonces agarraron todo ese dinero, hicieron fortuna
y se pusieron ellos a vivir cómodos, mientras que aquellos infelices se lo lleva el diablo. ¿Tú sabes, colega, por qué pasaba eso? Porque ya tenemos que entrar con el hombre de deporte, Iván Montes. ¿Tú sabes por qué pasaba eso, colega? Porque realmente no había régimen de consecuencia. Yo entiendo que si el PLD, todo lo que eran los estamentos, las instituciones que realmente le podían hacer frente a ellos para combatir la delincuencia, simplemente ellos le hicieron un cuadro político. La Junta Central, un cuadro político del PLD. Donde estaba Jenny Berenice y Jean Alain Rodríguez, un cuadro político del PLD. O sea, así tenían ellos todas las instituciones, la Cámara de Cuentas, todas las instituciones que le podían hacer frente a ellos, eran cuadros políticos de ellos. Y por eso, señores, no había régimen de consecuencia. Yo entiendo que los gobiernos, porque no que no haya corrupción, porque en todos los gobiernos va a haber corrupción, porque ni los dedos de la mano son parejos. Lo que no puede haber es impunidad, que cuando un funcionario cometa cualquier hecho, que hagan como hace el presidente Luis Abinader. Y me refiero a Luis Abinader porque hay muchos presidentes, como está diciendo allí de la lotería, que está preso y en investigación. Como han habido muchos. Pero yo oí que él puso que él prefiere estar muerto antes que su nombre se quede sucio. Él dijo que lo respetan como presidente, o oí pollo por ahí, o que lo respetan, no sé si es verdad, o que lo respetan como hombre. En realidad, señores, yo entiendo que los gobiernos deben de ser mano dura. Los gobiernos no pueden permitir diablura, vagamundería. Los gobiernos tienen que ser objetivos. Cuando un funcionario lo quiera usted hacer quedar mal, simplemente búsquele usted la vuelta, y si tiene que llevarlo a la cárcel, llévelo, si tiene que destituirlo, destitúyalo, pero no permita, porque si usted deja que se corrompa su gobierno, lamentablemente usted no va a llegar a ningún lado, porque cuando usted le permite a este funcionario que haga lo mal hecho, entonces el otro dijo, fulano hizo esto y no le pasó nada, yo voy a hacer lo mismo. Y por eso todos esos funcionarios del PLD que llegaron ahí en chancleta y con los zapatos rotos, hoy están podridos en cuarto, que te hablan de miles y miles de millones. Lamentablemente debe de haber régimen de consecuencia, enseñarle a los funcionarios de toda la gestión, no solamente me voy a referir a la gestión pasada, de toda la gestión, enseñarle a los funcionarios que tienen que lucrarse con su salario que ustedes vengan, que ustedes pagan. Porque tú me puedes decir a mí que un funcionario tiene que tener 20 mil, 30 mil millones de pesos, pero ¿cómo diablos usted hizo todos esos cuartos? Usted era mago, porque no fue con un salario que usted tenía ahí de funcionario. Entonces, eso debe de servirle de ejemplo a los funcionarios de ahora, que Luis Abinader, el que lamentablemente no está acorde a la realidad, él simplemente le está buscando su lugar donde debe estar, en la cárcel o en cualquier lugar. Entonces, los gobiernos deben de enfocarse en eso para que hagan una buena gestión, porque usted no llegó ahí para servirse, usted llegó ahí a servirle al pueblo, a servirle a la sociedad. Colega, el tema está muy bueno, pero hay que ir a una pausa comercial porque tenemos por ahí el hombre de deporte Iván Montes de Oca. Pausamos.